vamos a evidenciar el desarrollo del paso 3 de control digital, el cual se titula Diseño de controladores digitales. En el primer punto nos piden que, considerando este sistema con esta función de transferencia, lazo directo, esta función de transferencia, enlazo de realimentación, hacer el análisis del lugar de las raíces y la estabilidad del sistema. Entonces, vamos a encontrar el lugar de las raíces de este sistema. En MATLAB, aquí tengo el programa en el cual aquí asignamos la función de transferencia al bloque directo, el cual asumimos que el periodo de muestreo es de 0.1 segundos. Aquí estamos asignando el bloque de realimentación y aquí le estamos diciendo que la salida del sistema es, con esta función le indicamos que este primer término es el lazo directo y este segundo término es el lazo de realimentación, y él nos muestra estas dos funciones. Corremos el programa el cual nos va a indicar estos resultados que tenemos acá. Ahí se está corriendo el sistema, vamos a esperar los resultados. Si podemos comprobar acá, vemos que la función de transferencia en lazo directo es la misma y la función de transferencia, el brazo de realimentación, es la misma. Aquí ya nos arrojó los resultados, el cual vamos a comprobarlos. La función de transferencia en lazo directo función de transferencia en lazo cerrado en el bloque de realimentación, la misma, y nos indica que la función de transferencia de este sistema, o sea esta YZ, es de esta forma. Ahora le pedimos al sistema, aquí ya nos está arrojando las raíces, analicemos, nos pide aquí con esta función, estamos diciendo que nos asigne a P y a Z los polos y los ceros que tenga el sistema. Él nos indica acá que esta función de transferencia tiene estos polos y tiene estos ceros. Ahora vamos a ver la gráfica en la cual nos está mostrando los polos y los ceros que tiene el sistema. Vamos a comprobar, entonces aquí nos indica que tiene dos ceros y tres polos, dos ceros y tres polos. Lo vemos. Entonces aquí están los tres polos y los dos ceros. Con estas dos funciones podemos verlo. Como nos piden que analicemos la estabilidad del sistema, vemos que estos dos polos, que son dos polos imaginarios y conjugados, están fuera del círculo unitario. Esto nos indica que la función de transferencia o la respuesta de la función de transferencia de este sistema en lazo cerrado no es estable. Continuamos ahora
realizamos, como vemos que esta es la función de transferencia, solo nos faltaría calcular los dos polos que nos da esta parte de la función del polinomio característico. Lo realizamos matemáticamente y nos indica tal cual que estos son esos dos polos. Si corroboramos, serían estos dos. Aquí nos indica el valor y ese valor lo comprobamos acá, que es este mismo. Continuamos, aquí lo tenemos y mostramos el lugar de las raíces, los dos puntos que le estaba mostrando ahorita en la gráfica que nos generó MATLAB. Son estos dos puntos, los dos conjugados, los que nos dicen que el sistema no es estable. Estás directamente con el círculo unitario para compararlo y este es el lugar de las raíces. Estos son los dos puntos que nos generan que no es estable el sistema. Ahora, aquí está la conclusión. Vamos a este lugar de las raíces con esta función en MATLAB nos lo está generando. Con este generamos la gráfica de nuestra mano derecha, que está en nuestra mano derecha, y con esta gráfica, con esta función, la gráfica de la mano izquierda, que está en nuestra mano izquierda. Ahora nos piden, ahora vamos a través del criterio de estabilidad de Yuri mostrar la estabilidad del sistema. También es importante que los ceros no afectan la estabilidad del sistema, solamente los polos. Ahora, en el criterio de estabilidad de Yuri nos piden que con el polinomio característico es el denominador de la función de transferencia, que es solucionar esta multiplicación, que ya la tenemos acá, es desarrollar esta multiplicación. Ese nos genera el polinomio característico, que es de esta manera. Para llevar a cabo este criterio nos piden tener unas condiciones para construir una tabla. ¿Qué nos piden? Que el término a sub n sea menor o igual que la sub 0. ¿Esto qué nos indica? Que este término, que sería a sub 3, el valor absoluto, sea menor que este término, el cual lo cumple, porque este término sería 1 y este término 0.0986 es menor a 1, cumple esta condición. Si esta condición no se cumple, el sistema sería inestable, pero en este caso sí se cumple esta condición. Vamos a la siguiente condición, que este polinomio característico evaluado en z1 sea mayor que 0. Lo evaluamos en z mayor que 1, nos dice que es 2.27, cual nos indica que se cumple esta condición también. La tercera condición es que este mismo polinomio, pero ahora evaluado en z-1, nos arroja que el resultado es menos 0.5582. Esto nos indica que como es menor que 0, tiene un n impar. Y como sabemos, el polinomio es a la 3 su máximo término, cual nos indica que es impar. Ahora construimos la tabla, cual aquí colocamos los valores del polinomio característico y empezamos a armar los otros valores de la tabla con unas condiciones que nos piden para cada valor. Entonces primero nos piden que calculemos un alfa 1,
el cual está dado por este término dividido en este término, cual nos arroja este resultado. Y ahora nos piden, ahora empezamos a armar los valores de cada posición de la tabla. Entonces para este valor sería este término menos el valor de alfa multiplicado por este término, y ese resultado nos daría esto. Para el siguiente lo mismo, sería este término menos el valor de este término multiplicado por el alfa, nos arroja este. Para este otro término sería lo mismo, entonces el valor de este, el que está en la parte de encima, multiplicado por el alfa, que sería igual para toda esta función, multiplicado por este valor. Entonces nos indica que es este. Así construimos la tabla, y para aplicar el criterio de Yuri nos dice que en la primera columna, cuantos números negativos tenga o cuantos números con signos negativos tenga esta columna, es el número de raíces que se encuentran fuera del círculo unitario. Entonces acá encontramos que en esta columna dos términos con signo negativo. Eso nos indica que se encuentran dos raíces fuera de este círculo unitario, en este caso dos polos, porque son las raíces del polinomio característico, que es el denominador. Entonces acá concluimos que el sistema no es estable por dos formas: por el lugar de las raíces y por este criterio que aplicamos de Yuri. En el segundo punto nos piden que evidenciemos un método para diseñar un compensador en adelanto para este sistema de control digital a través del lugar de las raíces. Entonces, los pasos que yo voy a proponer para solucionar este punto serían los siguientes. El primero es calcular el lugar geométrico de las raíces de este sistema en lazo cerrado. Entonces, como vemos, la función de transferencia o la salida de esta función en lazo cerrado sería de esta forma, con el compensador en adelanto. Pero primero lo tenemos que calcular con este compensador, sin este compensador en adelanto. Entonces en este caso sería uno acá y uno acá, y nos quedarían solo en términos de GZ. Y el polinomio característico con este sistema sería de esta manera, con GD igual a 1. Entonces nos quedaría solo 1 más GZ. Lo segundo que tenemos que verificar es que la ganancia del sistema en lazo cerrado, solo con esta ganancia logre ubicar los polos que necesitamos en el lugar que nosotros queremos. Entonces la función de transferencia, en este caso multiplicado por esta ganancia, a ver si se logra lo que nosotros queremos. En este caso también GD Z sería 1. El tercer punto es con esta función podemos calcular el coeficiente de deficiencia angular, en el cual podemos calcular el alfa y el teta, y así calcular la ganancia en lazo abierto del sistema.
El cuarto punto para desarrollar este método sería la función de transferencia de este GD, que sería de esta forma, con este polo y con este cero, y con esta ganancia, que ya la tendríamos calculada del paso anterior. El quinto punto sería establecer nuevamente esta ganancia a partir de las nuevas condiciones de este compensador en adelanto, la ganancia en lazo abierto, para calcular la ganancia de esta función de transferencia. Y ahora lo que nos queda es comprobar que este compensador en adelanto cumpla con las especificaciones de funcionamiento que nos pide. El desarrollo del tercer punto nos dice que con este sistema, con esta función de transferencia en GZ, y nos proporcionan que a través de un método de diseño analítico, la función de transferencia de este controlador digital es de esta forma: determinar si a una entrada, rampa unitaria y escalón unitario, cuál respuesta que se obtiene es plana. Entonces, como las funciones de transferencia que nos dan están en términos de z elevado a negativos, adecuamos esta función de transferencia para manejarlo en términos de z positivos, como lo hemos venido haciendo anteriormente. Entonces, a través de método matemático hacemos estas multiplicaciones, las divisiones nos dan que esta es la función de transferencia para el GZ y la función de transferencia para el controlador en términos de z. Ahora vamos a correr el programa para este paso, en el cual aplicamos un periodo de muestreo de 0.1, la función de transferencia ya de esta forma en términos de z, y podemos comprobarlo acá. Aquí comprobamos la función de transferencia, la función de transferencia del controlador, y en este caso el bloque de realimentación sería un 1. Bien, aquí estamos asignando este bloque para brazo de realimentación, que sería este término acá. Ese sería el sistema. Vamos a correrlo. Borremos primero acá los resultados del primer punto. Ahora corremos esto. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, GZ nos dice que es de esta forma, vemos que sí lo cumple. La función de transferencia del brazo de realimentación, de esta forma. El brazo de realimentación de 1, bien podemos colocar acá 1. Y nos dice que la función de transferencia del sistema en brazo realimentado es este. La vemos acá. Ahora nos piden que a través de esto miremos si para una entrada de escalón unitario o rampa unitaria el sistema nos arroja una salida plana. Entonces, aquí que para esta función de transferencia, para esta entrada escalón unitario, ¿qué respuesta genera? Entonces, aquí pedimos que nos divida la gráfica de salida.
Aquí le decimos que nos grafique esta respuesta de la entrada de escalón unitario. Y le pedimos, esta es la misma escalón unitario definida de 0 a 20, y que nos active los grips y no le asigne este título. Lo mismo para la respuesta del sistema a la entrada rampa unitaria, asignamos un K de 21, periodo de muestreo de 0.1, la entrada rampa unitaria, y a través de esta función le estamos diciendo que a esta función de transferencia YZ, que tiene estos términos, le aplique una entrada rampa unitaria. Lo mismo como pedimos que nos divida la ventana de gráficas en una fila y dos columnas, que nos grafique también al mismo tiempo la entrada de la rampa y la respuesta del sistema a la entrada rampa, que no le asigne este título y estos títulos a los ejes. Aquí vemos la respuesta. Esta es la respuesta al escalón unitario. Estos términos amarillos son la entrada de escalón unitario y estos términos azules es la respuesta. Vemos que acá la respuesta del sistema es plano. Está la entrada a la rampa unitaria, lo mismo, estos X amarillas es la entrada rampa unitaria y esta es su respuesta, los círculos azules. Nos piden que cuál es la respuesta que es plana. Entonces en este caso la respuesta al escalón unitario plana es la del escalón unitario. Aquí mostramos los resultados y decimos que la respuesta plana que se obtiene para la entrada a escalón unitario. Cerremos esto. Ahora vamos al cuarto punto. Borremos acá de una vez. Para el desarrollo del cuarto punto nos pide que para que este sistema de control digital, con estas condiciones, con este factor de amortiguamiento relativo y con este ciclo de oscilaciones sinoidales de amortiguada de 10, diseñar un controlador digital PI proporcional integral, o sea, calcular la función de transferencia de este bloque, que no lo tenemos, que es lo primero que debemos hacer. Y ya calculado este controlador con esta función de transferencia de la planta, calcular la respuesta del sistema a la entrada de escalón unitario, la constante de error de velocidad estática KB y el error en estado permanente a la entrada rampa unitaria. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como estos dos funciones de transferencia están dadas en sistema continuo, lo que vamos a hacer es hacerle la transformada Z para darla esta función de transferencia continua en función de transferencia discreta. Entonces, hacer la transformada Z de la planta, que es de esta forma, los dos términos con propiedades y calculando la función de transferencia, nos da como resultado que esta es la función de transferencia de la planta. Adecuamos para que nos queden términos de Z positivos, hacemos las operaciones y nos da como resultado que la función de transferencia de la planta es de esta forma. Ahora,
Corramos el programa. Ahora tenemos que calcular el lugar de las raíces de esta función de transferencia. Vemos la función de transferencia que nos arroja. Ya corrimos el sistema. Y aquí le decimos que el periodo de muestreo es 1, como nos lo indica en el enunciado. Y aquí le estamos diciendo que nos muestre los polos y los ceros de esta función de transferencia y que nos haga el lugar geométrico de las raíces de esta función. Aquí le estamos pidiendo que nos divida la ventana de gráficas en 2 filas y 2 columnas para que podamos graficar 4. Vemos que nos arroja que la gráfica del sistema sería este. El lugar geométrico de las raíces que nos arroja el sistema sería este. Aquí mostramos la gráfica del lugar geométrico de las raíces de la función de transferencia en lazo abierto. Ahora nos dice que diseñar un controlador PI proporcional integral. La función de transferencia de este controlador es de esta forma, y lo que vamos a hacer es calcular esta operación entre estos términos y dejarlos en términos de z positivos. Haciendo las operaciones nos arroja que la función de transferencia de este controlador digital proporcional integral es de esta manera, y nos da como resultado que tiene un polo fijo de -1. Luego, la función de transferencia de este sistema en lazo abierto con esta función de transferencia de este controlador y con la función de transferencia de la planta sería de esta manera. Ahora, como nos dice que el ciclo de oscilaciones sinoidales amortiguadas tiene que ser de 10, entonces esto nos indica, como vemos acá, esto es el cálculo para dar como resultado este término. Entonces, el ángulo de este punto, del punto del controlador digital, para que cumpla esta condición de estos ciclos, nos dicen en radianes que 2pi sobre el número de ciclos que necesitamos. En este caso sería pi quintos en radianes. Este término en grados sería 180 dividido en 5, que serían 36. También, para calcular el ángulo de este punto, que en este caso sería un 0, porque el polo ya tiene un número asignado como -1, nos dice que para calcular el ángulo de cualquier punto está dado por esta función, y como ya tenemos este ángulo por esta condición, podemos calcular estas frecuencias, esta relación entre estas frecuencias, que las necesitamos para calcular la magnitud de este punto, como lo hacemos con esta fórmula. Necesitamos esta relación para poderlo calcular.
Entonces calculamos que el ángulo, que es este, es igual a esto, y calculando esta relación nos da que es 1/10. Ahora, con este factor de amortiguamiento y con esta relación que calculamos en el paso anterior, podemos calcular la magnitud del punto de este controlador. Entonces la magnitud de ese punto está dado por este término. Haciendo los cálculos matemáticos nos arroja que la magnitud de este punto tiene esta magnitud y tiene este ángulo, que sería 36 grados. Aquí vemos, para calcular este punto, lo hacemos acá matemáticamente. Vamos acá un poco, que son estos mismos resultados que tenemos acá. Entonces, las muestras por ciclo, la relación entre las frecuencias y el factor de amortiguamiento relativo, y aquí calculamos la magnitud y el ángulo. Nos arroja el ángulo del punto, la magnitud del punto, y nos arroja que este punto en coordenadas sería este valor en términos de números imaginarios. Sería este el punto para esta magnitud y para este ángulo. Entonces nos indica que este punto con estas condiciones estaría ubicado más o menos en este punto del lugar geométrico de las raíces. Ahora, como ya tenemos el punto que cumple las condiciones que nos piden en el planteamiento del problema, debemos calcular la deficiencia angular para ese punto, que está dada por esta función, cual nos arroja que la deficiencia angular es menos 93,52. Entonces, esto tiene que satisfacer, esto nos indica que el cero del controlador proporcional integral debe tener un ángulo de 93,52. Por consiguiente, nos indica que la magnitud de z sería igual a 0.6881. ¿Esto qué nos indica? Que esta relación tiene que ser igual a 0.6881. Esta relación es el valor para calcular este cero del controlador. Entonces, solucionando, nos dice que esta relación nos da esta forma. Entonces, que Kp sería igual a esto. Como les decía, la función de transferencia ya se vuelve de esta forma, del controlador proporcional integral, con este valor que ya calculamos con el punto. Vemos que esta función, ya calculamos este valor, lo que nos queda es calcular este término. Ahora, para que cumpla el criterio de estabilidad, se calcula que la magnitud de esta función de transferencia en este punto tiene que estar en el círculo unitario, tiene que ser igual a 1. Entonces,
hacemos el cálculo respectivo, el cálculo matemático. Entonces nos indica que nos dio este punto multiplicado por estos términos. Nos da que esta suma tiene que ser igual a 0.5071. Ahora, como ya anteriormente habíamos calculado una relación entre Kp y Ki de esta forma, entonces reemplazando Kp en esta ecuación por este valor que nos dio acá, nos indica que la constante de integración es 0.2082, y ahora haciendo el cálculo de Kp reemplazando acá Ki, nos dice que la constante de proporcionalidad es 0.2982. Ya teniendo estos dos valores calculados, podemos plantear la función de transferencia del controlador digital, que sea de esta forma: 0.5071 con la suma de estos dos términos y este término, que también ya lo tenemos calculado, para que esta sea la función de este controlador digital. Entonces, aquí la función de transferencia nueva del sistema, que sería la función de transferencia de la planta del controlador digital, el lazo cerrado en 1 y el sistema realimentado. Como ya vemos, aquí solo planteamos la función del controlador, porque de la planta ya la teníamos planteada anteriormente, y el brazo de realimentación, que es 1. Entonces nos indica que la función de transferencia del controlador, la función de transferencia del sistema con realimentación, la función de transferencia. Entonces ahora podemos, teniendo ya la función de transferencia de este controlador, podemos desarrollar los puntos que nos piden. Entonces el punto A, que es la respuesta del sistema a la entrada de escalón unitario, entonces la respuesta de este sistema a una entrada de escalón unitario que sería de esta forma. Entonces aquí decimos que a una entrada de escalón unitario, a respuesta de este sistema YZ, que es realimentado a esta función YZ, que no la grafique y no le asigne este título. Entonces vemos acá en las gráficas que esta es la respuesta del sistema a la entrada de escalón unitario del sistema, o sea, la función de la planta más el controlador proporcional integral. Esta es la función. Esta es la respuesta. Ahora nos piden que calculemos KB. Entonces, esta constante de error de velocidad estática lo vamos a hacer para una entrada rampa unitaria. Entonces nos dice que KB está dado de esta forma, que es el límite cuando z tiende a 1 de YZ por este término. Este término que está acá es la transformada Z de la rampa unitaria. Es el periodo de muestreo de la rampa unitaria. Entonces acá decimos
La transformada z de la rampa unitaria es de esta forma. Entonces es la constante de error, que es este límite. Entonces lo que tenemos que calcular es KB, que es lo que hacemos acá. Entonces le decimos que KB es igual a esta función de transferencia con TS igual a 1, como nos piden en las condiciones iniciales. Esta es la función de transferencia, que sería esta, multiplicado por la función de transferencia del sistema, incluyendo el controlador, proporcional integral, nos arroja que KB es esto, y a este término debemos calcularle el límite. Nos arroja este término. Ahora, calculando el límite cuando z tiende a 1 de este término, nos arroja que KB, o sea, el error de velocidad estática del sistema es 0 para una entrada rampa unitaria. En el punto C nos piden calcular el error en estado permanente en respuesta a la rampa unitaria. Entonces este error por fórmula nos dice que está dado por esta ecuación 1 dividido esta constante de error de velocidad, que en este caso sería 0, cual nos indica que el error en estado permanente a la entrada rampa unitaria es infinito. Con este error nos dice que este sistema es de tipo 0, ya que tiene un error de velocidad de 0 y un error en estado permanente infinito. Aquí quisimos comprobar, graficar para comprobar la respuesta en régimen permanente a la entrada rampa, con el controlador proporcional integral ya definido en la función de transferencia del sistema. Entonces, como ya teníamos YZ, lo definimos acá, asignamos un K de 25 para la rampa unitaria, definimos la rampa unitaria y la salida del sistema, de este sistema a la entrada rampa unitaria, y que no la grafique. Aquí encontramos que esta es la respuesta a la rampa unitaria, es estable, y aquí vemos que tiene un comportamiento diferente. Entonces vemos que de este punto a este punto el error es muy grande, porque vemos que estos términos están a la 12. Entonces quisimos con esto comprobar que el error en régimen permanente a una entrada unitaria es infinito.